Muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo un poco de nuestra historia y nuestra experiencia. Buenísimo. Y sobre todo, la experiencia a nivel personal me parece maravillosa. Y quiero empezar por ese punto. Entonces, investigando un poquito sobre pues, tu experiencia, tus antecedentes, tu desarrollo, vi que estudiaste economía en el TEC de Monterrey y posteriormente hiciste de competitividad y algunos otros estudios de posgrado en el extranjero. Y aquí me gustaría que nos Correcto. compartieras qué experiencias o qué viene a tu mente de esa etapa que pues, te impactó, te sirvió pues, para tu carrera y el crecimiento que has tenido. Sí, tuve la fortuna de, antes de hacer la carrera de economía en el TEC de Monterrey, pasé un año en el extranjero, en Londres. Okay. Y lo que hice fue estudié en una escuela muy antigua que se llama City of Westminster, que es como de las más viejitas. Y ahí fue donde empecé a aprender un poco de, digamos, de la teoría detrás de los negocios y me resultó súper interesante. Y la clase que más disfrutaba era economía. Entonces, por eso que regreso y decido estudiar y hacer economía. Y terminando la carrera, gano una beca patrocinada en aquel tiempo por Cemex para estudiar en Georgetown, que es donde hice los estudios de competitividad. Y creo que ambos lugares como que pude tener la fortuna de aprender cómo funcionaban esos ambientes locales. Particularmente en Estados Unidos, tenía esta mezcla en la cual, al ser una escuela 100% norteamericana, tenías como mucho de la influencia local, pero había muchos latinos que venían del resto de la región. Y entonces eso me ayudó mucho como a expandir mi horizonte y hacer como buenas relaciones también con gente argentina, Brasil, Colombia, Venezuela. Esa cosa a lo mejor que no estás tan conectado cuando vives en México de forma directa. Entonces fue una oportunidad única. Creo que uno de los aprendizajes, posiblemente el más fuerte que día a día sigo viviendo hoy, es yo experimenté un interés genuino de los compañeros de la escuela de Georgetown por ayudar, por crear valor. Yo entendía a lo mejor en aquel tiempo como networking solamente como conocer gente y hacer relaciones de negocio, pero aprendí que la forma en que la vivían estas personas era involucrarse genuinamente en cuáles eran tus intereses y cómo ellos te podían conectar con alguien o ellos ayudarte o con alguien que ellos consideraran que te podían ayudar, pero sin que se los pidieras, sin que buscaras, sin que nada, ¿no? Entonces, como esa energía de poder hacer cosas simplemente por agregar valor a otros me resultó súper impactante en una etapa como muy temprana de mi vida profesional. Eh, y como que lo disfruté tanto y me sentí tan agradecido con todas estas personas que ahora trato de buscar hacer lo mismo, de cómo involucrarte para poder generar valor a otros. Creo que esa fue una de estos momentos más significativos que tuve al estudiar en el extranjero. Más allá, claro, de todo lo que aprendes técnicamente, los skills, que es también muy enriquecedor, pero sí esta nueva y diferente actitud de cómo poder ayudar a otros. Y creo que eso es central en lo que pasa en Estados Unidos, al ser una de las potencias más importantes a nivel global, que sí están buscando crecer como comunidad. Eso creo que fue una de las cosas que hasta hoy en día me siguen haciendo una diferencia muy fuerte en cómo abordar cualquier situación profesional. Y justo esa enseñanza o ese comentario lo escucho en otras entrevistas, obviamente refiriéndose a la cultura americana en el sentido Sí, de agregar valor, y sobre todo, no estar esperando algo a cambio en el primer momento, ¿no? Mira, yo te ayudo, pero bueno, ¿tú qué me vas a dar a cambio? O sea, bueno, quizá ahorita no lo tenemos claro y pues no, puede ser que nunca me des nada no, a cambio en este momento y no pasa nada, te ayudo, porque esto, ¿no? A nivel macro beneficia. Entonces, sí, es algo que he escuchado y creo podemos aprender mucho, ¿no? Porque aquí todavía la cultura es un poquito de, bueno, ¿tú qué me vas a dar? Si te voy a ayudar, ¿no? Dando y dando, entonces, pues genera fricciones, que es justo lo que impide hasta cierto punto un crecimiento más natural del ecosistema. totalmente. 100% como lo acabas de describir, es
a lo mejor lo que yo sentía mucho de la cultura de la que vengo en Latinoamérica es cómo me va a ayudar alguien o cómo voy a ayudar para que me regrese el favor. Exacto. Entonces, sí es un poco este shock cultural de la gente te busca simplemente porque quiere forjar una relación contigo, como bien acabas de decir, no en un interés de corto plazo. Y entonces las amistades se empiezan a volver como muy largas y muy fructíferas. Eso sin duda, yo estoy de acuerdo, sí podemos aprender mucho de eso. Sí, indudable, y es necesario. La cultura de emprendimiento para que florezca, así es como debe de ser. Oye, y aquí hay un tema, digo, paralelo, bueno, o entre paréntesis, interesante, que quizá va muy de la mano con este ayudar desinteresadamente. Y leí que trabajaste, no sé en qué momento, pero en un centro de meditación. Entonces, ¿cómo llegaste a ese lugar? Y pues también, ¿cómo te marcó? ¿Qué te cambió? ¿Cómo cambió tu vida en ese momento? Y quizá al día de hoy que sigas, pues, ¿no? Que traigas todas esas enseñanzas o los momentos que viviste ahí. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, es extraño porque en su momento pensé que jamás iba a tener un impacto en mi vida profesional, como que uno separa su desarrollo personal del desarrollo profesional. Así lo había vivido toda mi vida. Eh, y en algún momento sentí esta sed por mejorar mi experiencia personal, mi relación con los eventos Mm, de la vida. ujú, Y eso me llevó a conocer la meditación y poder entender un poco la perspectiva de desarrollo mental, eh, que no enseñan en la escuela, no enseñan en ningún lugar. Hoy en día empieza a ser un poco más ubicuo, hoy empieza la gente a hablar más de inteligencia emocional, empiezan a hablar más de estabilidad personal, empezó a como balance, trabajo, vida, y ahora tiene otros nombres, lo cual habla de que se está mmm, haciendo más común la noción que no hay una separación de las sensaciones personales ujú. y tu vida profesional. Entonces, a mí me sirvió mucho en esa etapa como para involucrarme no solo en un proyecto otra vez del cual no estaba esperando una retribución material o monetaria. El requisito de esto era ayudar, ¿no? Y un poco como llego ahí es toda la vida después de que me gradué, pues todo comenzó porque yo no quería tocar el desempleo, ¿no? Yo me gradué en 2008 y digo, qué miedo no encontrar trabajo, ¿no? Imagínate pues a un joven recién graduado de la carrera y que todo el mundo empieza a dar trabajos y dices, yo quiero no tocar el desempleo. Me imaginaba que si no salía con trabajo una oferta de la carrera, pues iba a vivir el desempleo, ¿no? Y entonces empecé a trabajar un año, o sea, a mi séptimo semestre haciendo prácticas profesionales, acabas las horas muy rápido, entonces dije, por favor, o sea, yo aquí trabajo aunque sea gratis, ¿no? Yo lo que quiero es aprender, pasar del lado teórico a la parte práctica. Ujú. Y entonces vas haciendo un rush en el cual, pues, 5, 6, 8 años después, solo es trabajo, trabajo, trabajo. Poca gente, yo creo, tiene el privilegio de poder cortar de tajo una carrera, no sé si llamar privilegiada o exitosa, pero la cual fui creciendo profesionalmente en los lugares donde me desempeñaba y, y de repente digo, oye, pues antes de que sea más tarde quisiera tener un tiempo para dedicarlo a los demás. No. Eh, la verdad es que dedicarse a los demás solo te hace crecer a ti. O sea, yo creo que mi aprendizaje más grande al ser un año de voluntario en un centro de meditaciones, el share más grande de beneficio me lo llevé yo. Y entonces tenía ciertos compromisos de atender al público, ayudar, resolver problemas administrativos y simplemente estar a disposición de lo que necesitaban otros. Fue más pesado a lo mejor de lo que yo me imaginé, eh, pero fue extremadamente enriquecedor. Y yo creo que igual es otra de las cosas que hoy en día componen mi día a día en el cual eh, el poder vivir esa experiencia de separarse un año entero de un desarrollo profesional te da la confianza de regresar cuando quieras. Y para mí, el beneficio más grande, además del aporte personal, fue pude un poco salir de este ciclo en el que estaba de solo trabajar para grandes corporativos, empresas que cotizaran en bolsa. También me ayudó a hacer este brinco emprendedor. Siempre había querido hacer algo emprendedor, pero no sabía cómo.
cuando te separas del cheque quincenal, esa desconexión es relativamente liberadora, ¿no? Si aprendes a vivir con menos, te ayuda a tomar mayores riesgos. Y por eso fue que pude entonces yo entrar a trabajar a una startup, que en ese momento era Bitso. Y lo interesante es que yo llego a Bitso buscando emprender. O sea, yo me junto con mis amigos y les digo, ¿sabes qué? Ya pasé por un año al centro de meditación sin ningún sueldo. Antes de ir a buscar un sueldo, voy a aprovechar que traigo esta, digamos, inercia, sí, exacto, de no necesitarlo, porque, bueno, todo el mundo lo sabe y si no deberían de saber, es muy difícil emprender, necesitas no tener compromisos muy grandes financieros, como escuelas, hipotecas, etcétera, o tener con qué cubrirlos, ¿no? Entonces, yo no tenía con qué cubrirlos, pero era un momento en el cual no tenía estos compromisos. Entonces, en lugar de regresar, dije, voy a emprender. Y me acuerdo que yo quería hacer algo siempre de fintech. Yo lo denominaba en aquel momento como un PayPal mexicano. Estamos hablando del 2016. No sabía ni qué significa, todavía no sé qué quería yo decir con eso, pero me refería a que el uso del efectivo en México y tenía que crecer, no pagamos todo en cash y como que algo no me cuadraba. Y cuando me junto con mis amigos, me explican, oye, pues yo les pregunto, ¿no? ¿Qué empresas hay haciendo cosas de esto? Ni siquiera se utilizaba mucho la palabra tecnología financiera o fintech, ¿no? Por eso le llamaba como PayPal. Y, y entonces me explican un poco la industria y uno de mis amigos me dice, oye, hay alguien que está haciendo algo que no es lo mismo, pero está muy similar y muy cercano a las ideas que tienes. O sea, las ideas que tienes es tecnología financiera, ¿no? Y ahí me presentan a la gente de Bitso y pues me inspira, ¿no? Me emociona un montón lo que hacen y estaban empezando, tenían un par de años y fue que dije, es mi mejor oportunidad. Y de hecho, fueron muy flexibles porque me dejaban primero trabajar part-time, yo seguía yendo al centro de meditación. Eso no iba a pasar en un trabajo tradicional, ¿no? Y aquí las reglas eran otras, las reglas estaban basadas en la ejecución, en los resultados, en el accountability personal y no en un horario, no en un... yo estaba pelón en ese tiempo, ¿no? No en un aspecto, pero no, era, pues entrega tu trabajo. Entonces, pues fue una conexión perfecta para entrar al lado emprendedor y aprender pues, de una de las mejores compañías que hay en la región. Completamente. Sí, yo creo que conocí a Daniel, a Pablo en 2016. Todavía, seguramente tú estuviste en la Condesa, ¿no? En el primer piso que... Francisco Márquez. Exactamente, ahí yo los conocí. Exacto, esas fechas. Ahí estabas, eran 7, 8 personas y sí, se notaba todo lo que describes, ¿no? Esa flexibilidad, pero accountability y el interés de cambiar las cosas, la inclusión financiera, obviamente desde una perspectiva con activos virtuales, pero justo el ayudar, ¿no? Supongo que ahí hiciste buen match con Daniel, con Pablo, porque era esta idea de, bueno, cómo aportamos valor a la sociedad desde nuestra trinchera y mejoramos pues el sistema financiero que tiene, ¿no?, muchas deficiencias. Exactamente. Por esos tiempos fue que yo entré a mediados del 2016, justamente ahí en Francisco Márquez, en esa salita y enfrente era todo Bitso, ¿no? Y ni siquiera teníamos un piso entero. Sí, no, de ahí a ahora, bueno, han pasado algunas cosas, pero estuviste... Unos cambios. Pequeños cambios. Estuviste 3, 4 años, ¿no? Creo que hasta 2019. Estuve un par de años, 2016, al final 17 y la mitad de 2018. Y en esa época, bueno, Bitso obviamente creció y el mercado, bueno, 17 burbuja, 18 un poquito del invierno, pasa 19 empezó a mejorar. Y, sí, me acuerdo. Supongo que ahí, cuéntame, me gustaría conocer cómo te hizo crecer en la parte profesional, el estar en Bitso, el experimentar estos subidas, bajadas del mercado. Cuéntame cómo creciste a nivel profesional en esos años. Híjole, podríamos hablar horas y horas de eso. No le haría justicia a lo que aprendes en una startup, particularmente en una como Bitso, que hacen mucha tecnología, muchas finanzas. Pero otro privilegio.
sea, ver cómo creció una organización de 7, 8 personas a 70, ¿no? En 2 años, y ahora son más de 300, y seguramente van a ser 1000, 2000 en un año y medio. Es increíble, es una de las mejores escuelas que podría tener. Y sí había un nivel de conexión muy fuerte. Yo creo que una de las cosas que aprendí es este interés en encontrar personas que tengan un nivel de conexión muy profundo con lo que haces. Toda la gente que yo recuerdo que trabajábamos en ese momento ahí, entendíamos muy bien Bitcoin, nos encantaba entender el protocolo, la moneda, las implicaciones de política monetaria. Eso para mí era muy curioso, ¿no? Por ejemplo, ir a comer y tener discusiones con un tecnólogo de política monetaria, que era algo que yo entendía muy bien, ¿no? Y al día siguiente preguntarle, oye, bueno, pero ¿cómo funciona la criptografía, no? ¿Qué valor juega esto? O por qué este nuevo BIP, ¿no? Estos Bitcoin Initiative Project, ya no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Como en el BIP 40, sí, ahora ya 5000, no sé. Entonces, este interés genuino de la gente en el proyecto hacía un trabajo que era retador y complicado, lo hacía altamente disfrutable, ¿no? Porque sabías que el nivel de compromiso de todas las personas que estaba ahí era el máximo. Y entonces, de forma natural, la gente quería aportar lo mejor que sabía, lo mejor que tenía. Y si algo no sabías, te gustaba ir a investigar y recibir. Y yo recuerdo mucho que los founders, por ejemplo, eran muy abiertos en resolver tus dudas, aunque no fuera una duda del trabajo, ¿no? Si fuera una duda de tecnología, de algo, o sea, era un ambiente en el cual una de las cosas que yo más disfrutaba era la apertura al conocimiento y la curiosidad intelectual por la modernidad, tecnología financiera. Entonces, es solo un punto, ¿no? Hay un montón de cosas que permanecen de esa escuela, pero mucho tenía que ver con el involucramiento de las personas de etapa temprana en resolver un problema que no se había resuelto antes. O sea, creo que eso es un punto fundamental. Estábamos haciendo cosas únicas, ¿no? Yo creo que es lo que siguen haciendo hoy, cosas que nadie ha hecho antes. Nadie en México había llegado a ese nivel de involucrarse en hacer un exchange tan serio, a un nivel de formalidad con tus clientes muy profundo, a pesar de ser una startup, una formalidad un nivel de compromiso muy alto con el servicio. Entonces, yo creo que eso se pudo lograr en ese tiempo, entre muchos otros factores. Uno de ellos el compromiso individual de todas las personas que compartían esta visión con estos founders, que la verdad es que, pues ahora lo ves en los resultados, ¿no? Pero nosotros lo veíamos en el momento, en la pasión que le ponían a las cosas. Totalmente, sí, cuando escuchas a Daniel, a Pablo, bueno, ¿no? A José, que estuvo ahí, Paulina seguramente te tocó, es palpable. Sí, claro, claro. Todos ellos eran Paulina, Mario, obviamente los founders, José Rodríguez. Es esta gente con la que salíamos a comer, eran 8 o 9 que andábamos dando vueltas ahí en la Condesa y todo el tiempo estábamos discutiendo este tipo de cosas, ¿no? Paulina que nos iluminara en lo legal y en la parte de cumplimiento, los primeros ingenieros en cómo funcionaban las cosas, y pues comíamos con los founders todo el tiempo y entonces sí, eran justo esos tiempos de los que hablas tú. Y bueno, supongo que esto solo fue alimentando tu curiosidad, tu gusto pues, por cambiar las cosas, mejorar valor. Algo que ya traías, aquí solo lo potencializó. Y bueno, la etapa de Bitso termina. Pero, y en este punto, quiero saber si hubo un momento o qué fue lo que resonó en ti que dijiste, Bitso me encanta, increíble, pero quiero empezar mi proyecto, quiero ahora emprender pues algo distinto. ¿Hubo un momento y qué fue, qué razón hay detrás de ello? Claro. Bueno, si recuerdas, o sea, yo quería emprender, pero no sabía ni qué ni cómo, ¿no? Entonces, una buena alternativa era entrar a un lugar donde la gente sí supiera qué era lo que estaba haciendo. Y ahí otro de los aportes que yo recibí fue, me responsabilizaron con algo, ¿no? O sea, es que tú llevas el departamento financiero y pues listo, ¿no? Y por primera vez en mi vida, mis jefes no eran financieros. Por primera vez en mi vida, mis jefes no sabían más que yo del trabajo que yo tenía que hacer. En todos los demás trabajos, mis jefes sabían más, ¿no? Yo los podía preguntar, me podían guiar, corregir.
regañar, ¿no? Y entonces aquí la responsabilidad, un switch enorme donde todo era mía. Y había un nivel de confianza muy profundo, porque aparte, pues igual que otras partes de la compañía de finanzas, era esencial para el desarrollo de Bicho. Entonces, al tener ese nivel de responsabilidad, me ayuda mucho a hacer una conexión de todo el desarrollo profesional que yo tenía en cómo tener la responsabilidad y entregar, ¿no?, los resultados y crecer un equipo, hacer procesos que no existían y ser compatible con las necesidades de un startup. Entonces fue una escuela muy profunda y en ese momento lo que pensé es, ya empecé a aprender cómo se puede pasar de una idea a la ejecución. Eso es fundamental, ¿no? Recibir este como toque de confianza de, ok, así es la teoría, eso es lo que está en el papel, así es como lo llevamos a la práctica. Una idea inexistente, una idea que existe solo como en el papel, cómo llevarla a la realidad. Y lo siguiente que pensé y lo que más me llamó la atención, porque de ahí me fui a Sapo, es histórico, tradicionalmente, una gran parte de las startups que son el parteaguas tecnológico vienen de Silicon Valley. Y entonces, cuando veo que Sapo está en Palo Alto y que trae toda esta idea de lo mismo, digamos, el nivel de desempeño de una empresa que entra como una idea y se vuelve un unicornio, lo que había hecho Federico Murrone, Wences Casares, como que digo, es una súper oportunidad de seguir aprendiendo. O sea, lo que yo necesito es aprender de gente capaz, ¿no? Si esto logré aprendiendo en Bitso, necesito seguir alimentando esto y tener un punto de referencia. Yo me acuerdo entre mi primer y segundo trabajo, cuando estuve en BAT y en Coca-Cola, me sirvió mucho para ver las similitudes y diferencias. Y ya no necesité otro trabajo igual, ¿no? Entonces yo decía, necesito otro punto de interpolación o extrapolación para saber qué similitudes tienen y qué diferencias. Y eso fue, o sea, y me motivó porque entonces ya, Bitso todavía no era una empresa global, pero Sapo ya lo era, operaba en 150 países, tenía 5 headquarters, estaba en Hong Kong, Suiza, Estados Unidos, BitLicense, o sea, era un mundo enorme, ¿no? En aquel tiempo era otros retos, y pasar de una responsabilidad nacional a una responsabilidad internacional, pues obviamente era como algo que hacía todo el sentido. Y entre las cosas que aprendí ahí fue como también, como, pues ya estás listo, o sea, si quieres emprender, hazlo ahora, ¿no? Porque para aprender nunca vas a terminar, ¿no? Y básicamente lo que pasó fue eso, ¿no? Después es como, pues hay que poner las manos a la acción y, como dirían por ahí los gringos, put your money where your mouth is, ¿no? Si realmente lo quieres hacer, just go and do it. Entonces, eso fue muy atractivo en ese momento para ir a probar. Oye, ya que tocas Sapo, y digo, pocas personas, y no sé si tú tuviste contacto con Wences, porque, pues, digo, Daniel es impresionante lo que hace, pero tiene un background distinto a Wences, ¿no? Wences, por lo que vivió en Argentina, creo que nació en un lugar recóndito y, ¿no? Pues, prácticamente sin acceso a la tecnología, y luego los primeros servicios en Internet en Argentina los construyó, y exacto, finalmente Silicon Valley, Sapo. Un poquito de Wences, ¿qué pudiste extraer de él? Que yo sé que es complicado y podríamos tener una plática de días de Wences, pero algo que puedas señalar o apuntar, mira, de Wences o gente como Wences transmite estas ideas. Sí. No sé. Sí, igual, dará otro súper privilegio. Otro founder que también ha hecho unicornios, ¿no? O sea, hace poco veía un artículo de Endeavor y hablaban de los unicornios de Endeavor, y las dos únicas startups para las que he trabajado le hizo gente que hizo unicornios, ¿no? Entonces yo decía, necesito como no olvidar que aprendí de ellos, porque son personas muy relevantes en lo que hacen. Yo me acuerdo que yo leía de Wences en los primeros libros de Bitcoin que me recomendó la gente de Bitcoin. Yo llegué y, oye, pues sé poquito de Bitcoin, ¿qué hago? Me dieron una lista de libros, los mandé a pedir en Amazon, los acabé en cuanto pude y venían. ¿No? En Digital Gold, de Nathaniel Popper, ahí aparece Wences. Esos, exacto. Y sí. Wences es el Digital Gold, y creo que también lo menciona. Hay otro que se llama, ¿cómo? Bitcoin The Millionaires, algo así.
The Crazy Millionaires That Want to Change the World, algo así. Lo puedes ponerlo en las ligas. Y entonces, sí tuve la oportunidad de platicar con él, trabajar con él, entregarle reportes, preguntarle cosas, que me pidiera cosas. Yo creo que, o sea, obviamente todas las interacciones con este tipo de personas, tanto Federico como Wences, aportan un montón. O sea, tienes que estar ahí 5 sentidos escuchando qué hacen, cómo actúan, verlos. Y eso es muy amable. O sea, cuando yo estaba de visita en Palo Alto para un tema ahí local, nos invitó a comer a su casa. Él hizo el asado. O sea, una persona muy, muy, muy amable en ese respecto. Y creo que una de las cosas que más se me quedó es la visión que tiene y la capacidad de no detenerse ante cualquier intermediario que haya entre él y su visión. Eso es algo muy fuerte que tiene Wences. O sea, tiene una claridad en cómo va a ser el futuro y en cómo lo tiene que shape, y lleva a todos a creer en eso. Entonces, creer tanto en una visión de cómo va a funcionar el mundo y activamente tomar una posición en cómo hacerlo, sí es algo que se me quedó muy, muy grabado en. Yo pienso que el mundo va a ser así o debe ser así. Y en lugar de escribirlo y futurearlo como en un artículo para enviarlo a The Economist o Forbes, es, bueno, voy a trabajar para que así sea. Eso se me hizo súper, súper fuerte y creo que fue lo que al final me ayudó a tomar como el brinco y decir, una buena parte de esto es tener la seguridad de cómo lo vas a lograr, ¿no? Unir la visión con la ejecución, ¿no? Y eso para mí sí era impactante porque siempre que hablaba del futuro de Bitcoin, del futuro de las finanzas, pasaban meses, años y ver todavía cómo ciertas cosas están siendo realidad, me parece brutal, ¿no? Ha estado en el board de PayPal, estuvo en el proyecto de Libra, como que estas cosas que yo veía lejos en los libros y los artículos, de repente poderlo ver así al lado y decir, órale, por ejemplo, Sapo era una empresa remota cuando yo entré, no existía COVID, no existía nada. Ese es un buen ejemplo de cómo, no, es que se puede hacer remoto y están estas herramientas y las cosas se hacen así y tenemos en 20 zonas horarias a diferentes personas and it's going to work, ¿no? Y entonces ahora, cuando pasó la pandemia, pues listo, nuestra compañía, por ejemplo, ya estaba preparada para funcionar remoto. Esa visión yo creo que sí es algo que admiré mucho de él y que, bueno, intenté aprender en lo máximo posible. No, seguro, porque algo que has tocado en la plática es, bueno, los emprendedores deben de buscar resolver un problema, ¿no? Cambiar algo que consideran que en el mundo no funciona y quieren mejorarlo. Y esa misma idea, bueno, fue creciendo en ti y, bueno, cada vez fortaleciéndose más al punto que decides, ahora sí voy a lanzar mi proyecto. Y, por ejemplo, está esta playera increíble del TAI, ¿no? El color está padrísimo. Y ahora sí, cuéntanos un poquito, ¿qué es Delta I? ¿Por qué se denomina Delta I? Estos inicios, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Cómo fue madurando? Y al final, bueno, pues, ¿en qué está resolviendo? Claro. Un poco viene de ahí, ¿no? De la visión. Yo me acuerdo que salió un artículo en la revista de Economist, yo creo por ahí del 2018, que hablaba de una nueva ola de desarrollo tecnológico, sobre todo basado en automatización e inteligencia artificial, y cómo muchos trabajos iban a ser sustituidos, ¿no? Y hablaba del boom de Uber y decía, mira, Uber, el tema no es solo hacer un sustituto de taxis, ¿no? Uber va a terminar sustituyendo choferes cuando este otro proyecto de coches autónomos funcione, ¿no? Y empezaba a hablar y lo decía, lo que mucha gente no se imagina es que hay skill jobs, como por ejemplo ser abogado, ser doctor, que también va a ser reemplazado, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo soy financiero, mi trabajo es muy sofisticado, no lo puede hacer una máquina, no es como manejar un coche que sí puedo entender cómo pudiera programarse o preparar comida que la puede hacer un robot, ¿no? Ser abogado, ser financiero. Ajá. Y ese artículo ni te imaginas, pero es extremadamente fácil automatizar, ¿no? Dicen los abogados, una serie de leyes, y puedes copiar, tomar, inteligencia artificial lo puede hacer. Medicina con mayor razón, mucho más
precisión del uso de las medicinas, de los datos, recopilar los datos de una persona, de su peso, de su DNA, vas a saber exactamente qué le tienes que dar, dónde tienes que cortar, no hay precisión que supere una máquina. Y yo decía, y eso va a pasar para todo, para financieros, un P&L no es nada, ¿no? Entonces sí me abrió los ojos porque, claro, P&L son sumas y restas, ¿no? Entonces ahí sí llegué a un lugar donde yo estoy pensando que eso es complicado, y no es complicado, es sumar, restar, estirar la fórmula. Entonces sí me dejó como así scratching the head. Dije, bueno, o sea, ¿qué va a pasar, no? Y por un momento dije, bueno, esto me está diciendo que nos van a quitar el trabajo y te está diciendo, ponte la pila para hacer algo, ¿no? Y al final decía, no te preocupes, pero los trabajos de ahora tienen que ver con entendimiento tecnológico, con programación, con cosas de un mayor nivel agregado, que eventualmente va a ser el AI, pero no mañana. Y desde ahí decía, ¿cómo será? ¿No? ¿Cómo será este robot que va a hacer las finanzas mejor que yo? Así como el cirujano va a tener un robot que eventualmente lo va a sustituir para cortar una parte del cuerpo y reemplazarla, pues cómo va a ser esta inteligencia artificial que va a hacer las finanzas, porque ahora sí puedo ver cómo puede ser, claro, fácilmente autómata, claro, o sea, como que entendí, dije, sí, obvio, ¿no? Y entonces ahí me empezó a resonar esta idea de Wences, ¿no? De decir, es que yo me preguntaba a mí mismo, ¿cómo va a ser? No tenía idea. Y dije, no, pues es que yo lo tengo que hacer. O sea, en lugar de esperar a ver cómo va a ser, pues yo voy a hacerlo, ¿no? Y no pensando en que yo voy a definir el estándar de las finanzas digitales, sino es mínimo quiero participar en ese experimento como participé en el de Bitcoin, ¿no? Yo no hice nada por Bitcoin, yo no sé nada del protocolo, pero estuve ahí metido en toda esta historia, aprendiendo, viendo cómo se hacía, ¿no? Entonces es la primera vez que dije, voy a intentar, no se pierde nada por intentar. Y en lugar de pensar que mañana mi trabajo como Head de Finance lo va a hacer una máquina, es, pues yo voy a entregar una opción, ¿no? Habrá gente mucho más brillante que yo, mucho más inteligente, que sabe mucha ingeniería financiera y lo va a entregar, pero yo quiero aportar ¿no? Una cosa a la mesa, que es como funcionó Bitcoin. Mucha gente aportaba, ¿no? Muchos protocolos ya outdated, ya no sirven, pero ayudó a llegar a algo. Entonces, yo lo que quería es participar, es todo lo que quiero, ¿no? Y de ahí fue donde empecé, por eso el lado de AI, de Delta AI, ¿no? Hoy en día no está claro cómo va a suceder, pero a mí sí me queda claro que lo que estamos haciendo en términos de automatización y entender a las finanzas como un 0 y 1, algo va a aportar hacia el futuro. Así empezó un poco la idea. Y el motivo de llamarle Delta I fue, obviamente al principio no nos preocupaba tanto el nombre, sino construir la plataforma, pero algo sí teníamos claro, ¿no? Esto tiene que ser un cambio positivo para las empresas. O sea, el motivo por el cual estamos aquí es para poder ayudar a la pequeña y mediana empresa, a los startups, a los empresarios, a liberarles del estrés bancario, ¿no? Y esto yo lo sé porque yo lo viví, porque pues fui desde analista financiero hasta head de finance. Todos los pasos son lo mismo. Resolver problemas con Excel, con hojas, con tu ejecutivo bancario. Entonces yo decía, vamos a ir pensando cómo va a ser el futuro. En México ya hay factura electrónica, ya las transferencias son electrónicas, todo es electrónico, ¿no? ¿Por qué todavía tendría que ser manual la contabilidad? ¿Por qué tendría que ser manual los registros? Y esa es la otra parte, ¿no? Queremos hacer un cambio positivo, pero basados en la tecnología. Y por eso Delta I, ¿no? Delta es la letra griega que indica diferencia o cambio. Entonces, la gente que está muy en finanzas, como que entiende este pequeño hint, ¿no? Cuando están haciendo un análisis ponen un delta y un porcentual. Esta es la diferencia contra el mes anterior, contra el año anterior, contra un periodo comparable. El delta, la diferencia, los diferenciales. Entonces, queremos que este producto sea lo que hace la diferencia, no solo a nivel empresarial, sino a nivel regional. Nuestra motivación realmente es poder aportar a la región para mejorar las condiciones generales de vida, sabiendo, ¿no?, que 7 de cada 10 empleos vienen de una pequeña y mediana empresa. Si nosotros podemos ayudar a estos pequeños héroes que todo el tiempo están desarrollando negocio, pero que no tienen un financiero a su lado, ahí cambiamos un poquito la ecuación. Ahí ya no es la inteligencia artificial va a quitarnos los trabajos. No, vamos a hacer que la inteligencia nos ayude y la automatización a mejorar los procesos de
millones de compañías en la región que necesitan un asesor financiero, pero que no lo pueden pagar. Y esa es la inspiración que une nuestro objetivo con nuestro nombre, Delta I, el cambio basado en tecnología para ayudar a crecer a las empresas. De acuerdo. Y oye, y esa, si pones Delta I, esa I es como un tributo, un recordatorio, algo evocando a Steve Jobs, algo de Apple, con esa I. Sí, sí, es un tributo. Sí, 100%. O sea, Delta existía, yo decía, bueno, Delta, ahí todo se llama Delta, hay demasiados Deltas, ¿no? Y sabía que íbamos a tener una bronca con SEM y con clashes, me lo dijeron, lo supe, pero al final fue como, bueno, esto describe esto. Si las cosas son como dice el artículo, es más probable que primero termine la aerolínea no existiendo más como otras en Estados Unidos antes de que deje de existir una compañía de tecnología financiera. Pero para mí era importante, me inspira mucho lo que hicieron los dos Steves, tanto Wozniak como Jobs, en términos de desarrollo tecnológico. Yo creo que no conozco a nadie más que haya desarrollado, que son 7 industrias. Hoy en día nos relacionamos con los móviles de una forma diferente. Se nos olvida que no existían pantallas completas de este tamaño. Nos relacionamos diferente con las iPads, con cómo funcionan las computadoras ahora que ya no se les cambia la batería. Soy suficientemente viejo para recordar cómo cambiábamos todos los componentes. Traías una cosa así gorda que era un maletín. Revolucionó cómo interactuamos con la televisión, cómo interactuamos con esto. O sea, son tantas industrias que cambió que como yo veo Delta I es un cambio industrial. Nosotros no estamos pensando en sustituir a los bancos o estamos pensando en competir contra otras fintechs. Yo creo que cuando existe una idea que es suficientemente fuerte, abre una cosa nueva, una cosa que antes no se hacía. Para mí, es ahí para mí refleja cómo algo tiene que ser suficientemente innovador para que en el futuro se convierta en una industria. Y eso siento que sucedió con Apple desde que dijeron, yo no voy a hacer una computadora solo para negocios. Todas las casas tienen una licuadora, todas las casas en Estados Unidos tienen una plancha, todas las casas en Estados Unidos tienen que tener una computadora. Eso era impensable en la era de Apple. Hoy en día yo quiero que todas las pymes y todas las startups tengan un Chief Financial Officer en el día 1 y que no les cueste caro. Eso es poner un CFO en cada empresa de las millones que hay en la región. Es lo que me evoca pensar en lo que hicieron estos pioneros de los Steves back in the time. Sí, no, podríamos también tener una amplia y larga discusión de todo lo que revolucionó, cambió, las enseñanzas, en fin, no por nada Apple es la empresa más valiosa. Sí, creo que sigue siendo la empresa más valiosa del mundo, ¿no? Superando ya los 2 trillones. Y en este camino, así como los Steves empezaron, tú estás en momentos más avanzados. Las empresas que empiezan a tener éxito como Delta I, pues acuden en algún momento a rondas de capital, ¿no? A levantar dinero para pues, poder continuar con su desarrollo, con sus ideas. Y ustedes han estado inmersos en ese proceso. Y aquí han levantado fondos ¿no? de fondos de empresas, ¿no? De estos inversionistas como Y Combinator. Y un punto importante que quizá mucha gente pues no ha estado ahí es qué has aprendido en esa relación, qué enseñanzas, qué debes hacer o qué no deberías de hacer cuando pues, estás levantando estos fondos, sobre todo pues, a ese nivel ¿no? de sofisticación y de empresas. Totalmente. Yo creo que es otra parte de las experiencias más importantes para mí en Delta I es poder tener acceso a estas conversaciones y sobre todo acceso a estos fondos que terminan creyendo en el proyecto, creyendo en el equipo, creyendo en la idea, en la industria, pero ahora yo creo más importante en la región, ¿no? Estamos viendo un cambio de efectos hoy que llevan años gestándose.
unicornios mexicanos, latinoamericanos, llevan años y años trabajando de forma incansable, ¿no? Por ir haciendo una nueva figura de cómo se ve la TAM en el mundo. Fueron de alguna forma pavimentando el camino para los que seguimos, y los que estamos hoy tenemos que seguirlo haciendo para las nuevas generaciones. Para mí ha sido un aprendizaje muy profundo de este Silicon Valley Playbook. Mi experiencia es, hay un libro que tienes que cumplir, ¿no? Y no hay excusas, no hay justificaciones. Es basado en resultados y basado en una claridad de lo que estás viendo que otros todavía no ven. Entonces, por ejemplo, estando en Y Combinator el año pasado, las juntas que teníamos no era, bueno, tú haces un robot de comida, tú tienes una métrica diferente al que está desarrollando medicina basada en DNA, y diferente pues al que hace FinTech en México, ¿no? Diferente del que tiene PropTech en Brasil. No, todo el mundo tiene que entregar resultados, métricas, definiciones claras, presentarlas. Entonces, esa... Estándares. Sí, ese estándar, exacto, gracias. Como ese estándar que tienes que cumplir, creo que a mí me ayudó mucho a conectar con eso. Es que vamos por el resultado. Aquí no hay con que, oye, mira, es que en México acaban de sacar la ley FinTech, entonces ya no puedo hacer esto. Bueno, ¿qué entonces sí puedes hacer? No puedes ya decir no puedo, ¿no? Entonces tienes que, fue por ejemplo como creamos este producto del TAI, que te permite no solo tener una tarjeta de crédito, sino que puedes utilizar una línea de crédito para hacer pagos que nadie estaba haciendo como lo hacemos nosotros en el país, porque el nivel de exigencia es fuerte. Es muy bonito todo, pero yo te quiero aquí en 15 días con un producto funcional. Vámonos. No sé, poca gente a lo mejor sabe que Y Combinator no es una aceleradora donde estás todo el día anotando cosas, no. Son 90 minutos de plática cada 2 semanas. Aquí te veo con el resultado. No quiero saber ni cómo te llamas, o sea, eso es irrelevante. ¿Dónde están los resultados? Entonces, eso ayuda mucho a forjar una, una ética de trabajo, de responsabilidad, de cubrir todos los puntos, de ir solamente al grano. Nosotros tuvimos pues una buena conexión con esto, levantamos de fondos de Silicon Valley, de fondos bastante serios, que a nosotros nos responsabilizan aún más por entregar un correcto resultado. Entonces se vuelve una relación simbiótica muy positiva en la cual ellos te ayudan con dinero, que sin dinero es muy complicado levantar un negocio serio en la región. Entonces el dinero ayuda mucho, pero también su experiencia across industries, across regions, donde saben todo. Oye, no olvides que esto pasó en Paraguay, no olvides que esto pasó en Brasil, acuérdate que esto pasó en Alemania, vimos esto en nuestra industria, pon atención en tal, no has visto esto por acá, junta esto con esto, ¿no? Entonces, tienes ahora acceso a un montón de gente que ya lo vio, ¿no? Uno de nuestros inversionistas ha invertido, por ejemplo, en ciertos bancos digitales en Estados Unidos que ahora son grandísimos, ¿no? Entonces, poder escribirles un WhatsApp o poderles llamar y decir, oye, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo lo hacen? ¿No? Y tener esa perspectiva fresca ayuda un montón, ¿no? Y yo creo que el aprendizaje aquí es tomar en serio el talento que tenemos en la región, los niveles de responsabilidad que se tienen que llevar, y una vez que los haces tuyos, no parar, no detenerte. Nosotros creamos la tecnología antes de ir a pedir el primer cheque, ¿no? Nosotros, en lugar de decir, oye, dame lana para crear este MVP, pues como pudimos, hicimos un MVP funcional que se probaba y se podía auditar. Y entonces sí dijimos, pues sabes que estamos buscando dinero para conectar esto al sistema financiero. Entonces, me gustó eso, ¿no? A nuestra realidad era el equivalente de hacerlo en un garage de Palo Alto, pero pues estábamos aquí en un café de la Condesa. Y aquí tocaste dos puntos interesantísimos. Uno, y conecto con el pasado, esto de, a ver, primero ejecuta, desarrolla algo, y luego ve a pedir fondos, pero ya con una idea, no con una, o sea, con una idea plasmada. Obviamente no tiene que estar perfectamente desarrollada, ni mucho menos, pero no es en una servilleta, voy y levanto capital. Y mencionaste también los unicornios que hemos visto en la región, pero vámonos con México, Bitso, Clip, ¿no? Ayer se anunció la ronda, GBM, Kavak, vamos a pensar que es de tecnología. Me gustaría conocer tu perspectiva en cuanto a qué aspectos
de este ecosistema fintech tecnológico, vamos a ponerlo en esos términos, consideras que están sobrevalorados, pero también qué aspectos están subvalorados en cuanto a pues, este hype o este estado que vemos en México, si quieres verlo. En la región puede ser, pero podemos situarnos en México. Mira, creo que es una pregunta difícil porque nunca me ha gustado mucho futurear en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, igual siento que si me preguntan, lo mismo me preguntan, por ejemplo, con Bitcoin, ¿va a funcionar o no va a funcionar? No lo sé, pero desde mi punto de vista, esa no era la pregunta relevante que yo me hacía en ese momento. Era, si funciona o no, da igual. Estar ahí en la primera fila de este gran partido, eso es lo que yo quiero ver. No importa si gana el local o el visitante, como que a mí me emociona mucho más poder estar ahí, ¿no? Nosotros, al ver qué pasa con estos unicornios, no quiero saber si están sobrevalorados algunos aspectos o subvalorados otros. Quiero ver qué va a pasar, ¿no? Quiero seguir las historias de estas personas que algunas de ellas me tocó verlas antes de que fueran un unicornio, decir, ahí me tocó ver lo que estaban haciendo, ¿no? Ellos se conocen desde antes de ser unicornios entre ellos. Entonces, para mí, el mensaje para México, si quieres olvidarnos un poquito de la región, es estemos ahí, hagamos algo, participemos, ¿no? O sea, no importa si eres un unicornio o no, si estás pensando en mañana emprender, esto es único, esto es un evento histórico. Para mí, el motivo por el cual entré a esto es porque quería participar y hacer y, y estar ahí. Es una especie de ser tan curioso en algo que terminas ayudando a armar la pieza que sea que esté armando, a cambiar la llanta, es cómo ayudo, cómo participo. Y si mañana, por ejemplo, imaginemos que Bitcoin se muere, ¿no? ¿Te imaginas toda la inteligencia que se desarrolló en tantos aspectos de seguridad, en metodologías de network, en distribución? Es demasiado, ¿no? Y lo mismo pasa con el ambiente tecnológico y de startups y de fintech en México. Hay tanto que se está haciendo que solo puede traer buenos resultados. Entonces, yo lo experimento así. Yo pasé de estar en la primera fila a decir, va, me meto a la cascarita, ¿no? Alguien me invitó de repente a su equipo y pues ahí estuve. Ahora, pues vamos con el equipo a jugar. O sea, lo más importante es estar parados en esta cancha buscando cómo aportar valor. Entonces, ese es como yo normalmente, porque esta pregunta, claro que me la hago todo el tiempo. ¿Qué va a pasar, no? Tendría que volver a lo mejor a estas industrias estables donde todo está bien. No sé, no me motiva tanto como estar aquí, no, ya no en primera fila, no, ya en la cancha, moviéndote, jugando, haciendo, es mucho más interesante para mí día a día que verlo de lejos, que verlo en las noticias. Prefiero mucho estar en la cancha. Correcto. Y aquí yo también seguramente escuchaste decir esta frase a Daniel de Bitso, que reinterpretó de Bill Gates, que sobreestimamos en ocasiones lo que se puede hacer en un año, pero subestimamos lo que podemos lograr en 10 años, como, bueno, estando ahí, en el ruedo, ¿no? En el día a día, peleando, moviéndote, ensuciándote, y bueno, valor se genera, ¿no? Porque aunque la industria, aunque haya decepciones, proyectos que fracasan, por así decirlo, el conocimiento permanece. Y eso es un eslabón, ¿no? Una capa más sobre la cual alguien va a construir y entonces podemos evolucionar. Es la manera como creo lo ves y lo describes. Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí, bueno, esa parte también, si volvieras a empezar Delta ahí con lo que sabes ahorita, ¿harías algo diferente? Yo sé que puedes muchas veces, pero ¿qué aspectos digan? Mira, eso quizás sí que le pueda servir a alguien que esté por lanzarse al ruedo. Es difícil a lo mejor verlo ahora así. O sea, si las condiciones fueran las mismas, muy posiblemente no haría muchos cambios con respecto a lo que hago hoy,
dadas las condiciones. O sea, por ejemplo, nosotros nunca hemos pivoteado, nosotros siempre fuimos a hacer servicios financieros digitales para empresas, siempre pensamos que una tarjeta de crédito era clave, siempre pensamos que trabajar remoto, digital, hacer onboardings, totalmente, una experiencia totalmente digital para el cliente era importante. Hoy en día un poco es medio evidente, por fortuna para nosotros, porque nuestras apuestas, digamos, nuestros supuestos sí se están cumpliendo. Okay. Mayor digitalización, crecimiento de más empresas, necesidad de herramientas más inteligentes para interactuar con tu dinero. Esos supuestos se cumplieron. Entonces, desde ese punto de vista, a lo mejor si algo no hubiera sido, si hubiera tenido que hacer ese cambio y lo veríamos hoy. Tal vez Delta ID ahora sería una consultoría o sería otra cosa. Si las circunstancias fueran las mismas, posiblemente, híjole, es que es bien difícil porque la verdad es que hemos puesto tanto pasión, esfuerzo a esto que no le veo qué tantos cambios haríamos que no fueran pues seguir comprometidos con esto, investigando cómo va, mucha confianza en nuestra visión, como que sí hemos disfrutado este camino a nivel tal que si lo tuviéramos que repetir, lo haríamos sin duda. Yo creo que cuando le preguntas a alguien que sigue activo en lo que hace, la respuesta va a ser claro que lo volvería a hacer. Si alguien no tuviera esa inspiración viva todavía, esas compañías ya no están. Algunos de los founders les llaman zombies, porque a veces entre lo que se da cuenta el founder que ya perdió esta conexión y motivación, y cuando cierra la compañía le llaman que es un periodo de ser zombies. Y eso, tienes que tener mucho awareness de esto, porque sí puede ser, ¿no? De repente estás zombie mediodía, como que, ¿por qué estoy haciendo esto? Como que, pero si diario haces este ejercicio de reconexión con lo que haces, el mismo trabajo que tienes te recuerda las motivaciones, ¿no? Entonces, para mí sí es bien importante mantener esta conexión, y creo que eso es lo que me hace hoy decir, no, estamos contentos con cómo se están haciendo las cosas y estamos descontentos con el status quo, ¿no? Teniendo felicidad con lo que haces y descontento con lo que ves, vas creando esto, ¿no? Esta conexión entre tu visión y la ejecución. Sí, es algo que también he escuchado constantemente. Puedes cambiar ciertas cosas y seguramente, oye, aquí le voy a meter detalles, ¿no? Bueno, aquí por supuesto, la habilidad lo ha hecho distinto, hubiera contratado a esta persona y no a otra, no, detalles. exacto. Pero la visión general no debería o no debe de cambiar, ¿no? El enfoque, lo que te hizo saltar al ruedo, eso debe permanecer, y en el momento que no exista y entras en etapa zombie, pues sí, la empresa no. Exacto. ¿No? O al menos debes de retirarte y poner a alguien que lo ejecute por ti. Totalmente. Y bueno, podemos quedarnos aquí horas, ¿no? Yo he disfrutado muchísimo esta plática, increíble conocer tu desarrollo, tu historia, tu pasión, ¿no? Cada vez estar más en contacto con personas, con mexicanos que quieren cambiar las cosas, es algo que a mí y seguramente a toda la gente que está escuchando nos enorgullece y nos inspira. Porque algo que tú has manifestado a lo largo de esta plática es la inspiración que has podido obtener o lograr a través de distintas personas a lo largo de tu carrera. Y bueno, creo que es algo que nos has transmitido y que todo el mundo podemos aprender. Y ahora sí, como mi última pregunta, y ya has mencionado algunas personas, pero fuera de las personas, quizá algún libro, película o evento que haya de nueva cuenta puesto un parteaguas, pues un momento interesante en tu desarrollo, que los demás, que todos podamos aprender, quizá leer, algo que nos recomiendes, que quieras transmitirlo para la audiencia. Creo que por un lado, a lo mejor en la parte profesional, comentaba ahorita, ¿no? El libro de la biografía que hizo a Walter Isaacson de Steve Jobs me dio mucho a entender cómo era su día a día, qué cosas me gustan y qué cosas no. Por ejemplo, la relación que tenía con muchos de sus socios y partners era horrible, ¿no? Pero entender qué costos tiene hacer algo, cómo tienes que presentarlo, cómo tienes que
estar convencido de una idea y transmitirla, eso me ayudó mucho. Y creo que otro libro que he disfrutado bastante, que para ser honesto, obviamente he leído muchísimo menos desde que empecé el proyecto Delta I, pero uno de los últimos libros que disfruté fue el libro de Sapiens, de Yuval Noah Harari, porque hace un clavado muy profundo a la naturaleza humana basado en su historia antropológica. Y eso es algo que en primera instancia parecería como lectura de valor agregado externo, pero te ayuda mucho a entender cómo actuamos como humanos, ¿no? Cómo algunas de las regiones ahora, por ejemplo, no piensan cómo iniciábamos esta conversación, cómo beneficiarse del otro, y cómo otras culturas han llegado a cómo aportar valor. Y ese es un ejemplo de muchas cosas que como humanos hacemos en cómo abordamos lo desconocido, cómo abordamos los cambios, cómo llegamos a hacer las cosas como las hacemos hoy. Incluso en uno de los capítulos toca el tema del desarrollo económico, el desarrollo de la economía como idea y del desarrollo de las finanzas, de los elementos abstractos, de nuestra capacidad de crear cosas y cómo esto diferenció la civilización humana de otras especies. Entonces, no sé si es porque es el último libro en el que estaba como fully immersed. Ahora leo 2 hojas y rápidamente tengo que ir a garantizar que todo esté open running como nos gusta. O realmente el impacto fue tan profundo de darme cuenta que la persona que soy yo hoy no solo es porque soy yo, sino que todos tenemos, como el blockchain, ¿no? Todas las transacciones de la historia claro, en una persona. Y es un poco lo que dice Yuval. La historia que vives hoy trae la historia de todas las personas desde que inició la civilización, maestro, desde que no sabías si te iba a atacar un oso, desde que no sabías si iba a atacar otra tribu, desde que tenías que convivir, de cómo los humanos fueron trayendo siempre y preocupándose por los bebés y por los viejos, ¿no? Y cómo entonces nuestra civilización ahora por eso también tiene defectos, porque no dejamos que funcione el concepto darwiniano de la evolución, ¿no? Del más fuerte de forma natural. Entonces, como que entender tantos aspectos de cómo somos, de dónde surge el miedo, el estrés, la preocupación, un conocido, un desconocido, un neutral, siento que me ha aportado mucho como persona a entender la historia de mis antepasados de esa forma como antropológica y no solamente pues de mi familia, ¿no? Sino de toda la historia que tenemos como humanos. Ese es un libro que disfruté muchísimo, el de Sapiens. Pues creo que con esa recomendación, ¿no? Cerramos con un broche de oro. Te agradezco esta plática súper inspiradora, emotiva y muy enriquecedora. Entonces, pues gracias, José, por este tiempo que te has dado. Vamos a estar pendientes de todo lo que venga de Delta I, porque seguramente, ¿no? Vamos a dejar eso para una segunda plática de proyectos, el futuro, todo lo que quieren seguir logrando. Y bueno, te vamos a invitar a otra para que nos platiques todo lo que viene, todo lo que has aprendido y bueno, nos sigas inspirando. Por supuesto. Muchísimas gracias, Jonathan, por el tiempo. Yo también disfruté mucho esta charla. Ojalá sea de utilidad para todas las personas. Y bueno, estamos en contacto para alguna otra, algún otro tema de estos que podemos expandir tanto como queramos. Entonces, muchas gracias nuevamente. Lo disfruté mucho. No, gracias a ti y a todos ustedes por haber escuchado la plática. No olviden suscribirse al canal. Vamos a seguir subiendo más sesiones como esta. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Hasta luego.